Los ejércitos aliados, las fuerzas más profesionales y respaldadas industrialmente, asaltaban las playas de Normandía. Los paracaidistas británicos ya estaban tras las líneas enemigas. Los regimientos canadienses avanzaban y los estadounidenses, con gran poder naval y aéreo, habían comenzado. Corriendo por el muro atlántico de Hitler hacia el interior en el norte de Francia, los motores rugieron al arrancar en la oscuridad. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend ya tenía sus órdenes. No eran veteranos del Frente Oriental, sino voluntarios de 17 años fuertes ideológicamente, en buena forma, y guiados por oficiales que sobrevivieron a Kharkov y Kursk. Formados bajo un solo régimen y entrenados para un propósito, avanzaban en columnas hacia el fuego, lanzándose a la mayor invasión del continente. Tres días después, en Puteaux-sur-Bessin, la división enfrentó al enemigo. Tropas canadienses de los rifles Regina, con blindados y artillería, tomaron posiciones defensivas entre huertos y setos. La 12ª SS los atacó en desventaja numérica, expuestos y sin apoyo aéreo. Los combates fueron de los más brutales de la campaña. Granaderos adolescentes cruzaron campos bajo fuego de mortero y fueron abatidos antes de lanzar granadas. Algunos lanzaron contraataques locales sin apoyo y cargaron contra nidos de ametralladoras para intentar romper la línea canadiense. Compañías enteras fueron aniquiladas en horas. La división siguió luchando y la 12ª SS perdió miles de hombres. Pero en estos primeros días se mantuvieron solos contra todo el peso de la guerra moderna, decididos a resistir hasta que no quedara nada. Solo una cosa ocupaba sus corazones: Europa no debía caer y la invasión debía ser rechazada por cualquier medio. En las primeras horas del 6 de junio de 1944, la mayor invasión anfibia de la historia humana transformó la costa de Normandía en un crisol de guerra mecanizada. Mientras el mundo enfocaba su atención en las playas, los hombres avanzaban entre las olas bajo fuego de ametralladoras. La batalla decisiva por Francia ocurriría en los campos, pueblos y setos tras el muro atlántico entre unidades alemanas. En la oscuridad antes del amanecer, avanzaba hacia las playas de la invasión una de las formaciones más controvertidas del Tercer Reich, la 12ª División Panzer SS. Hitlerjugend simbolizaba el fanatismo ideológico y la improvisación militar de la Alemania nacionalsocialista ante la derrota en varios frentes. Formada principalmente por adolescentes voluntarios de la juventud hitleriana y liderada por veteranos de la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Esta división ganó fama por su ferocidad, táctica y brutalidad en la campaña siguiente. La 12ª División Panzer SS se formó en junio de 1943, cuando las reservas de la Wehrmacht se agotaban en el frente oriental. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS y creador de este experimento ideológico, ideó formar una división completa con la juventud hitleriana. La edad promedio era de 17 años y medio. Muchos nacieron en 1926 y 1927, solo conocían el régimen nacional socialista, y su visión del mundo fue moldeada por la ideología nazi. Durante años, los campamentos de las juventudes hitlerianas y el entrenamiento físico formaron soldados. Los oficiales venían de la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, el regimiento de guardaespaldas de Hitler, que se volvió una élite blindada. Estos hombres aportaron experiencia de Polonia, Francia, los Balcanes y el Frente Oriental. Sobrevivieron campañas de invierno en Moscú,
lucharon en Járkov y soportaron Kursk, donde chocaron miles de tanques. Entendían la guerra moderna en su forma más brutal. Jóvenes fanáticos y líderes veteranos crearon algo único y peligroso. Los soldados adolescentes tenían gran condición física, obediencia total y disposición a morir por el Führer. El entrenamiento fue en Bélgica a finales de 1943 y principios de 1944, principalmente en Beverleu, donde el ruido de la artillería se oía en los campos. El régimen era brutal y buscaba forjar soldados capaces de resistir el combate mecanizado moderno. Los ejercicios con fuego real eran frecuentes. Los soldados avanzaban bajo disparos de ametralladoras, sintiendo las balas pasar cerca y estremeciéndose. Las marchas forzadas con 40 kilos eran comunes. Las botas se gastaban y los pies se llenaban de ampollas, pero nadie se quedaba atrás. Las operaciones nocturnas fueron prioritarias. Los oficiales aprendieron navegación con brújula y cálculo a estima. La oscuridad dejó de ser aterradora. El SS Panzerregimiento 12 contaba con tanques medianos Panzer IV y el potente Panther. El cañón de 75 milímetros y el blindaje inclinado del Panther lo hicieron uno de los mejores tanques de la guerra. A pesar de su complejidad mecánica y fallas en la transmisión, los Panthers se averiaban seguido. Ambos regimientos Panzergrenadier tenían semiorugas blindados SDKFZ 251 y camiones. Apoyándolos estaba el regimiento de artillería SS-12, con obuses remolcados y piezas autopropulsadas. La división incluía batallones de reconocimiento, ingenieros, antitanques y antiaéreos, creando una fuerza equilibrada de armas combinadas. En mayo de 1944, al llegar el verano, la inteligencia alemana concluyó que la invasión aliada era inminente. La 12ª División Panzer SS estaba en reserva tierra adentro como parte de la Fuerza de Respuesta Blindada el 6 de junio. A medida que los informes inundaban el cuartel general alemán sobre desembarcos aéreos y asaltos anfibios a lo largo de un frente de 80 kilómetros en Normandía, la estructura de mando alemana enfrentaba una pregunta crítica. ¿Eran estos desembarcos la invasión principal o una distracción? Hitler, que dormía en el Berghof, no podía autorizar la liberación de las reservas estratégicas. Sus órdenes prohibían despertarlo antes del mediodía. Rommel visitaba a su esposa en Alemania. Las divisiones blindadas no debían moverse. La orden de liberar las tropas llegó la tarde del 6 de junio. La división se movió hacia Normandía, pero los retrasos fueron costosos. La superioridad aérea aliada significaba que moverse durante el día invitaba a ataques devastadores. La división se movía principalmente de noche, con los motores rugiendo en la oscuridad. Lo que debía ser un despliegue rápido se volvió un avance lento. La invasión inició cuando la Hitlerjugend recibió la orden de servicio. Un oficial de Estado Mayor en el cuartel general de la división recibió una llamada de la Luftwaffe antes de la 1:00 am del 6 de junio informando sobre paracaidistas falsos y reales lanzándose tierra adentro. A las 2:15 am, el general Speidel, jefe de Estado Mayor de Rommel y comandante temporal, desestimó los informes del Séptimo Ejército como encuentros aislados, posiblemente comandos o saboteadores. Para las 2:30 am, mientras las líneas telefónicas se saturaban con informes urgentes, quedó claro que la invasión había comenzado. El Brigadeführer Fritz Witt, comandante de 36 años y veterano de todas las campañas alemanas desde Polonia, comenzó a alertar a sus hombres con la palabra clave: Bluch, el general prusiano que salvó a Wellington en Waterloo. Algunos notaron la ironía. Desde Bayeux, un pueblo mercantil a 6 kilómetros tierra adentro de las playas de invasión, el vehículo blindado SIDKKFZ 231-232 camuflado de Huntsman avanzaba por el silencioso campo hacia la costa en la luz gris antes del amanecer. Llegó poco antes de las 7:30 y vio las lanchas acercándose a Gold Beach, la zona de desembarco británica más occidental. Vio lanchas de desembarco que escupían grupos marrones de soldados en la playa, pequeñas figuras a esa distancia luchando por atravesar las olas. Vi columnas de agua blancas en la zona de desembarco por explosiones de proyectiles y escuché el fuego de las MG-42 alemanas. Se oía el sonido desgarrador bajo el agua. Un Sturmführer Dullmann, artillero de Huntsman, señaló figuras marrones avanzando con dificultad por las olas hacia la playa, como hombres cruzando lodo con binoculares.
Vi compañías avanzando por las dunas sin resistencia, formando tácticas. Las defensas costeras alemanas ya habían sido superadas o silenciadas. Luego vio tanques avanzando lentamente entre los obstáculos de la playa. Contó 1, 2, 3, 4 y todo un grupo luchando por las dunas. Las orugas removiendo la arena, avanzando sin descanso. Casas ardían en flechamanches y humo negro subía al cielo matutino. Distinguió grandes palas en el frente de los tanques y cadenas giratorias detonando minas. En explosiones controladas, tanques surgían del mar como criaturas prehistóricas saliendo de aguas primordiales. Ya no había Luftwaffe, los cielos sin aviones alemanes. Los cazabombarderos aliados atacaban las laderas traseras de la cresta costera sin obstáculos, dejando estelas de humo blanco con sus cohetes. A pesar de que se creía que Normandía era solo una distracción y la invasión real no había comenzado. En Pas-de-Calais, tan temprano como a las 4:45 horas, el mariscal de campo von Rundstedt, comandante en jefe del oeste, solicitó al OKW que liberara la división Panzerlehr a su mando. Hitler fue despertado y asistió a su informe matutino a las 8:00 antes de lo habitual, pero no se tomó decisión alguna. Mientras las fuerzas aliadas consolidaban sus posiciones, el comandante en jefe del oeste envió elementos de la Hitlerjugend a la costa para evaluar los desembarcos. 4 patrullas avanzaron al norte por caminos rurales, pronto bajo ataque aéreo constante. El Obersturmführer Hansmann lideraba una patrulla de 2 vehículos blindados que avanzaban al oeste por Caen, donde ya se oían los combates. Al norte, rumbo a Bayeux, y con órdenes de llegar a la costa e informar, la impresión de invasión imparable era fuerte. El mar gris y cubierto de barcos hasta el horizonte. Había entusiasmo general. Al recibir las órdenes a media mañana, todos decían: les mostraremos a los Tommies. Los jóvenes soldados revisaban armas, cargaban municiones y preparaban vehículos en las zonas de reunión. El Sturmmann Heinrich Vogt, un joven recluta de Hamburgo, recordó que el oficial de servicio recibía llamadas de confirmación toda la mañana, mientras la invasión se hacía evidente hacia las 9:00 horas. El Standartenführer Kurt Meyer, comandante de 33 años del 25 Regimiento SS Panzer Grenadier y ganador de la Cruz de Caballero por su servicio en el Frente Oriental, salió hacia la abadía de Dardennes para establecer su cuartel general táctico. El trayecto fue una prueba de fuego, con cazabombarderos atacando de sorpresa y obligando a los vehículos a salirse, mientras las ráfagas levantaban tierra. El conductor de Meyer se desviaba a las zanjas, aceleraba para salir y repetía esto cada pocos kilómetros. Esa mañana, el cuartel general de la división Hitlerjugend emitió su orden operativa mecanografiada en papel delgado para los comandantes de regimiento. La división, junto con la 21A División Panzer, atacará al enemigo y lo devolverá al mar. El lenguaje era seguro, objetivo claro. La división avanzaría al norte por el suroeste de Caen, apoyando el ataque por Eversee hacia Corsules en la costa. Los soldados saludaban avanzando hacia su bautismo de fuego, con camiones y semiorugas saliendo de las zonas de reunión. En largas columnas no mostraban autocompasión ni vacilación. Estaban decididos a demostrarse a sí mismos y a validar años de entrenamiento e indoctrinación. Cazabombarderos y cañones navales atacaban sin descanso las rutas de acceso, obligando a refugiarse en zanjas y bajo árboles. Los caminos tenían cráteres y los edificios colapsaron. Sin embargo, las zonas de reunión se alcanzaron a tiempo, aunque más tarde de lo planeado. Los Panzers se retrasaron gracias a que los cazabombarderos destruyeron camiones de combustible en las rutas de aproximación. Se interrumpieron los arreglos para entregar combustible vital. Los tanques vacíos seguían inmóviles y el ataque se retrasó hasta las 16:00 horas. A las 15:00, el general von Schweppenberg del Grupo Panzer Oeste
visitó el cuartel de la 25 SS, un Panzergrenadier en la abadía de Ardennes, un monasterio del siglo XII. Habló sobre reanudar la ofensiva con el Standartenführer Kurt Meyer. Basándose en el reconocimiento previo y en informes matutinos, consideró que era necesario despejar la posición fortificada canadiense en Nori. Primero, el pueblo dominaba las rutas de acceso y amenazaría cualquier avance. Se encontró una posición enemiga particularmente activa en Puto Ambeson al final de la tarde, mientras las patrullas exploraban las líneas aliadas. El regimiento atacó la posición, defendida por 3 compañías de los rifles Regina. Un batallón canadiense que desembarcó esa mañana ya estaba atrincherado y oculto en la hierba alta de los huertos al oeste de Puto. Ocultas hasta que los alemanes se acercaron, las ametralladoras dispararon y los morteros atacaron a las formaciones de asalto alemanas. Tras causar muchas bajas, el regimiento se retiró bajo fuego y luego recibió la orden de reunirse en Martagny para reorganizarse. Gerard Tebe, líder del batallón de reconocimiento de Panzerlehr, estaba atrincherado en el Château d'Audrieu, una casa señorial con vistas dominantes. Bremer envió patrullas a Lucelle, donde hallaron tropas de Panzerlehr y restos de la 352 División. La defensa costera fue destruida en el asalto inicial cerca del castillo. Durante los intensos combates, capturaron a unos 40 prisioneros en la confusión del cuerpo a cuerpo. Un bombardeo destruyó partes del castillo y muralla. Los 27 prisioneros restantes fueron ametrallados en el patio. Sus cuerpos fueron hallados después por los aliados. Los prisioneros fueron retenidos por el segundo batallón en Le Mesnil-Patry y fusilados por orden del Sturmbannführer Bernhard Monke, comandante del regimiento. Zipken y su ayudante fueron declarados culpables en un juicio posterior a la guerra, realizado por las autoridades militares canadienses y ejecutados en 1949. No hubo ningún testigo ocular que pudiera decir que vio a Zipken dar la orden de una ejecución. No existía ningún documento con su firma ni ningún testimonio directo que lo ubicara en la escena de algún asesinato. El caso en su contra se basaba en la suposición de que, por haber asesinatos en el área de operaciones de su unidad, la responsabilidad era suya. Para los críticos, esto era solo asociación, no prueba. La oposición al veredicto vino tanto de exoficiales alemanes como de respetadas voces aliadas. El corresponsal de guerra británico y historiador militar Basile Liddell-Hart criticó la ejecución, argumentando que Zipken ya había sido condenado, principalmente por la reputación de su división, no por pruebas concluyentes. Cree que el juicio fue peligroso porque dejó de establecer culpabilidad individual y empezó a castigar símbolos. Con más testimonios tras la guerra, la situación se volvió más incómoda. Aparecieron relatos que indicaban que tropas canadienses a veces dispararon a soldados capturados de la división Hitlerjugend en Normandía. Las acusaciones no se investigaron a fondo, ni resultaron en procesamientos similares. Muchos señalaron que la justicia tras la guerra no fue equitativa. El tercer día, el 8 de junio, estuvo marcado por el uso ininterrumpido de la fuerza aérea enemiga. El rugido de los motores de los aviones se volvió constante. Cubrió la zona y neutralizó a los Panzer alemanes. Los ataques cortaron la radio al destruirse las antenas por ametrallamientos desde la abadía de Ardennes. En el frente de Long, al oeste de Caen, ocupado el 7 de junio, solo hubo contacto menor mientras ambos consolidaban posiciones. La tarea consistía en cumplir los objetivos del día D llegando a la línea Oak en Bretteville-Lorgelust. La 50 División Británica limpiaba zonas capturadas de posiciones alemanas omitidas y aseguraba Bayeux. El plan de Kurt Meyer era que el tercer batallón mantuviera el Schwerpunkt mientras el ataque principal y las unidades de apoyo atacaban Orti al mismo tiempo. El 25 Regimiento SS Panzergrenadier avanzó con 3 compañías al frente hacia su derecha en línea. La sexta y tercera compañías Panzer flanqueaban el pueblo de Cussy. El segundo batallón avanzó hacia Camps por Saint-Contest y el primer batallón de Gallman fue a Cambes para apoyar a los restos de la 716 División Costera. A las 0900, Kurt Meyer estableció su cuartel general táctico en la abadía de Dardenne y ubicó los puestos de mando en las bodegas de piedra. Anoche avanzaron más allá del antiguo monasterio por caminos rurales. Eric, su conductor,
Cambió su auto de mando KFZ-15 por un Volkswagen Kübelwagen más pequeño para hacer un objetivo menos obvio. Pero esta precaución apenas ayudó contra los pilotos que cazaban cualquier cosa que se moviera. Ráfagas de ametralladora de los cazabombarderos destrozaban la tierra a su alrededor, levantando columnas de polvo. Después de un par de cientos de metros, un elegante salto de regreso a la zanja. Mientras los aviones rugían sobre su cabeza, inconscientemente, Meyer logró arrastrarse hasta la escotilla del cargador, dejando que el instinto tomara el control. Tras una noche sin dormir descargando camiones al sur de Caen, los batallones de infantería avanzaron a pie hacia el área de reunión, filas de soldados con chaquetas de camuflaje entre los setos. Mientras tanto, los cañones de 150 milímetros y 100 milímetros del tercero duodécimo regimiento de artillería, ubicados al oeste de Caen, cavaban fosas y preparaban munición para apoyar el ataque. Y en ese momento lo atraparon, un soldado alemán sorprendido al descubierto. Humo y explosiones llovían desde concentraciones de artillería solicitadas por los observadores aliados. Un soldado canadiense estaba tan cerca, en un cráter de proyectil adyacente, que ambos se mantenían en el borde del cráter, sin perderse de vista. Ninguno podía moverse sin atraer fuego. Cuando terminó la batalla, su motocicleta yacía hecha escombros en el camino. La infantería de la 9ª compañía avanzó luchando entre trigos altos que ocultaban a los hombres. Sturmbannführer Arnold atacó Buran con los últimos panzers y motores rugiendo. Villiers, Les Buissons y Buran fueron tomados a las 13:00 tras un bombardeo que incendió edificios. Sturmanfen era tripulante en uno de esos panzers. Mientras avanzábamos, tomamos prisioneros, a quienes enviamos de regreso con los granaderos sin bajarnos de nuestros panzers. Señalando con las armas para que fueran a la retaguardia, avanzamos por terreno ondulado. De pronto estábamos en una llanura abierta bajo fuego de cañones antitanque disparando desde 1500 a 2000 metros, destellos de disparo en los setos. Todo el panzer se incendió de inmediato al dañarse el sistema de combustible. Perdí el conocimiento porque la goma de la mira de mi artillero se rompió y llenó de humo la torreta. A pesar de las bajas entre los panzers de la juventud hitleriana, con vehículos en llamas marcando el campo de batalla, Meyer logró que los tanques canadienses retrocedieran hacia Burin en desorden. La infantería avanzó con 2 compañías en formación de asalto, hasta que la base operativa perdió contacto con los tanques crucero de los fusileros de Sherbrooke. Las comunicaciones estaban caídas. Para la Hitlerjugend, los días 9 y 10 de junio marcaron el inicio de asentarse y mantener posiciones en vez de operaciones ofensivas. Los contraataques ensayados no lograron arrojar a los aliados al mar, pero el mando alemán no había desistido de un gran contraataque. En un terreno distinto a las llanuras de Caen, donde los setos eran fortificaciones cada cientos de metros, para el batallón Recke y la 2ª compañía Panzer fue un día de gato y ratón, con tanques e infantería enemiga esperando su oportunidad. Colocaron cañones antitanque en los accesos y los Panther esperaban emboscando. Los cazabombarderos atacaban cualquier movimiento y la artillería pesada destruía toda cobertura ante el fuego enemigo. Respaldaron el avance de la 7ª División Blindada Británica por Villas-Bocage. Las bajas crecieron y las compañías de reconocimiento se redujeron a la mitad en pocos días. Entre los heridos estaba el Sturmbannführer Bremer, comandante del batallón de reconocimiento, alcanzado por fragmentos de proyectil. Las patrullas del 3º y 26º Panzergrenadier de las SS entre la vía del tren y Audreyu interrumpieron el avance de la 8ª Brigada Blindada y la infantería adjunta que avanzaban hacia el sur por los caminos entre los setos. Un batallón británico registró haber sido atacado por la retaguardia mientras avanzaba, para unirse a los tanques en el punto 103, un accidente geográfico designado. Los zapadores avanzaron en carreras cortas, pero el fuego canadiense era demasiado intenso, con ametralladoras en posiciones preparadas. Salvo la 1ª compañía de zapadores, debieron refugiarse en el Valle Ancho, dejando inmóvil a la 1ª compañía del Oberleutnant Toll. En el centro usaron un camino hundido, una vieja senda de granja bajo el suelo para maniobrar. Los canadienses resisten el fuego y se acercan a menos de 100 yardas antes de ser detenidos por fuego directo. Se refugiaron en el camino hundido, pero hubo un tiroteo inesperado al notar los canadienses que los pioneros, atrapados, no podían igualar el fuego aliado. A media mañana, el ataque cesó tras la muerte de 22 suboficiales y soldados cuyos cuerpos quedaron en el valle. Después del 10 de junio, la juventud hitleriana adoptó posiciones defensivas en la campaña de Normandía y dejó sus ambiciones ofensivas. La división había sufrido pérdidas significativas en su primera semana de combate.
Aproximadamente 250 efectivos habían muerto y cientos más resultaron heridos y fueron evacuados hacia la retaguardia. Más críticamente, la división perdió una cantidad considerable de vehículos blindados, incluyendo Panthers, Panzer Intus y numerosos semiorugas. Las pérdidas materiales podrían ser reemplazadas potencialmente, dado el tiempo y líneas de suministro intactas. La pérdida de líderes y especialistas entrenados redujo irreemplazablemente la efectividad de combate. Los oficiales expertos en tácticas murieron y los suboficiales capaces de mantener la disciplina bajo fuego resultaron heridos. La línea defensiva de la juventud hitleriana iba del aeródromo de Car-Piquet, cruzando los suburbios al noroeste de Caen, aprovechando las ruinas como defensa hasta cubrir accesos desde Norrey y Bretaville. Este frente de aproximadamente 12 kilómetros requería vigilancia constante. La artillería aliada podía atacar cualquier posición en minutos gracias a los observadores. La superioridad aérea aliada hacía que moverse de día causara ataques inmediatos de cazabombarderos. La doctrina defensiva alemana se basaba en una respuesta flexible, con puntos fuertes defendidos por pequeñas guarniciones y reservas móviles listas para contraatacar antes de que las penetraciones fueran explotadas. En la práctica, el poder de fuego aliado hacía que esas operaciones móviles fueran cada vez más difíciles. El fuego de artillería podía ser solicitado en cuestión de minutos, ante cualquier movimiento observado, y los proyectiles llegaban en concentraciones devastadoras. Cazas bombarderos Typhoon armados con cohetes patrullaban constantemente, y sus cohetes eran capaces de destruir cualquier vehículo. Los vehículos individuales en movimiento estaban en peligro de ser destruidos. Los soldados se adaptaron rápidamente, aprendiendo los ritmos de supervivencia. Las trincheras y zanjas se hicieron más profundas y cubiertas para protegerse de explosiones aéreas de artillería. La disciplina del camuflaje se volvió obsesiva. El movimiento solo era posible de noche o con mal clima, cuando las nubes impedían volar a los aviones aliados. Suministros, evacuaciones y refuerzos debían hacerse entonces. En la oscuridad, los hombres avanzaban a tientas por rutas memorizadas de día. La tensión psicológica en soldados de 17 y 18 años ante tal poder de fuego superaba lo que su entrenamiento les preparó. Muchos se habían enlistado con imágenes de la guerra blindada de noticieros que mostraban tanques alemanes avanzando por las estepas abiertas de Rusia. Victorias dramáticas logradas mediante la velocidad y el impacto. En Normandía, moverse era mortal y sobrevivir dependía de ocultarse bajo tierra, lo que contradecía todo lo aprendido sobre la guerra moderna en el entrenamiento. Las clínicas estaban saturadas. En pocos días, los hospitales de campaña de la división, en edificios requisados lejos del frente, recibieron un flujo constante de heridos en camillas y ambulancias. Predominaban las heridas causadas por fragmentos de artillería, con metal dentado desgarrando la carne. Las quemaduras provocadas por incendios de vehículos hacían que los hombres gritaran de dolor. Amputaciones traumáticas, extremidades perdidas por explosiones, heridas que dejaban sordos, conmocionados o incapaces de hablar y obedecer órdenes. Los doctores y camilleros trabajaban en condiciones cada vez peores por la falta de suministros. Los bombardeos dañaron las instalaciones, causando más víctimas y heridos de lo que podían atender. Las reservas de morfina bajaban, las vendas se lavaban y reutilizaban. Las cirugías se realizaban en sótanos a la luz de las lámparas. Operación Epsom. Estalla la tormenta. El 25 de junio de 1944, la cabeza de playa aliada en Normandía formaba un frente continuo. Las fuerzas estadounidenses habían capturado Cherburgo en el oeste después de intensos combates callejeros, aunque los alemanes habían demolido completamente las instalaciones portuarias con explosivos antes de rendirse. Las fuerzas británicas y canadienses seguían estancadas alrededor de Caen, sin poder lograr un avance a pesar de los repetidos ataques. El general Montgomery desarrolló una nueva operación ofensiva, con el nombre en clave Epsom, diseñada para flanquear Caen desde el oeste. Cruzando los ríos Odon y Orne y tomando la colina 112 al sur de la ciudad, el plan pedía que el 8º Cuerpo con la 15ª División Escocesa, la 11ª División Blindada y unidades de apoyo atacara en un frente estrecho. La operación buscaría abrumar las defensas alemanas concentrando fuerzas y lanzando intensos bombardeos de artillería y ataques aéreos para suprimir posiciones y perturbar las comunicaciones de los defensores alemanes, incluyendo a la Hitlerjugend. La inteligencia indicaba que un ataque importante era inminente.
Interrogatorios revelaron unidades, el reconocimiento aéreo localizó tanques y las interceptaciones de radio detectaron más tráfico. Todo indicaba preparativos aliados importantes en el sector del octavo cuerpo. Las fuerzas alemanas en Normandía estaban dispersas y con pocas reservas, cubriendo más de 100 kilómetros de frente. La llegada de divisiones adicionales de Panzer de las SS, incluyendo la segunda división Panzer de las SS Das Reich y la novena división Panzer de las SS Hohenstaufen, proporcionó algo de refuerzo, pero estas unidades llegaron. Columnas dispersas avanzaban en pequeños grupos por kilómetros de carretera. Sufrieron bajas en la marcha por ataques aéreos aliados y sabotaje de la resistencia francesa, que destruyó puentes y ferrocarriles. La operación Epsom comenzó el 26 de junio con un bombardeo de artillería masivo que involucró más de 700 cañones posicionados rueda con rueda a lo largo de un frente estrecho. El bombardeo impactó las posiciones alemanas al amanecer, haciendo temblar el suelo por su efecto devastador. Trincheras de primera línea colapsaron, sepultando a hombres bajo tierra y escombros, asfixiándose en la oscuridad. Las comunicaciones se cortaron por los proyectiles que dañaron líneas telefónicas y destruyeron el equipo de radio. Los puestos de observación avanzados se esfumaron entre llamas y nubes de humo y polvo que subieron cientos de metros. La intensidad del fuego superó todo lo que los defensores alemanes, incluso los veteranos del Frente Oriental, habían vivido antes. Los sobrevivientes contaron que el bombardeo era un rugido constante que impedía pensar y hacía que incluso soldados veteranos buscaran refugio donde fuera posible. Las manos tapaban los oídos tras el bombardeo, mientras el humo flotaba sobre el terreno. La infantería escocesa de la 15ª División avanzó tras un bombardeo rodante, apoyada de cerca por tanques Churchill que se movían lentamente. Los escoceses avanzaron en formación, armas listas, cruzando un terreno lunar por el bombardeo. Los cráteres y árboles quedaron en tocones astillados. Los objetivos iniciales eran las aldeas normandas de Choux y Granville-sur-Odon, antes agrícolas y ahora fortificadas. Durante las semanas anteriores, la resistencia fue feroz pero localizada, ya que posiciones alemanas aisladas seguían luchando aunque estuvieran rodeadas y sin apoyo de la Hitlerjugend. Elementos del 26 Regimiento SS Panzergrenadier al mando del Sturmbannführer. Bernhard Krauss, un veterano de las campañas de la Leibstandarte en Rusia, realizó retiradas combativas. Intentaron frenar el avance escocés y evitar el cerco que podría destruir compañías. Los soldados alemanes retrocedían, disparando desde setos y edificios antes de retirarse. Por trincheras de comunicación y rutas cubiertas planificadas semanas antes, los oficiales guiaban con mapas y los suboficiales verificaban que nadie quedara atrás. El primer día hubo avances limitados pero importantes, medidos en sangre y distancia. La infantería escocesa tomó Choux tras combates casa por casa que dejaron el pueblo en ruinas humeantes. Cada edificio tuvo que ser despejado individualmente, lanzando granadas por las ventanas antes de que la infantería entrara corriendo. Con bayonetas y metralletas listas, los defensores alemanes ocuparon sótanos, pisos altos y casas fortificadas, luchando hasta ser superados o morir. Sus cuerpos se hallaron luego entre los escombros. Los escoceses tuvieron bajas por francotiradores ocultos en ruinas que atacaban a los oficiales. Equipos alemanes de ametralladoras mantuvieron sus posiciones disparando hasta quedarse sin munición o ser destruidos por fuego de tanques. Los contraataques alemanes, organizados rápidamente por oficiales y suboficiales, tras perder comunicación con el cuartel general, no lograron restablecer la situación. Pequeños grupos de Panzergrenadiers, a veces con un tanque o cañón de asalto sobreviviente, atacaron posiciones escocesas, pero fueron rechazados por el fuego de artillería y tanques en campo abierto. Al anochecer, las fuerzas británicas avanzaron 3 kilómetros en la zona alemana, con unas 600 bajas, pero manteniendo el impulso. Los heridos fueron evacuados hacia la retaguardia a través de trincheras de comunicación, mientras que unidades frescas avanzaban para consolidar el terreno capturado, cavando nuevas posiciones antes de que la artillería alemana pudiera localizarlos. El 27 de junio la ofensiva siguió con más intensidad mientras los comandantes británicos intentaban aprovechar la brecha.
La 11ª División Blindada, decidida a explotar la brecha abierta por la infantería escocesa, avanzó hacia el río Odon con más de 200 tanques en columnas que levantaban polvo visible a kilómetros y un ruido ensordecedor de motores. La resistencia alemana se endureció a medida que llegaban refuerzos, unidades fragmentadas que llegaban directamente desde sus rutas de marcha y eran enviadas al combate sin tiempo para reconocimiento o coordinación con las unidades adyacentes. La juventud hitleriana, apostada en puentes y vados del río, combatió intensamente contra la artillería británica en las rutas de acceso. Los cañones antitanque alemanes, en especial los de 88 milímetros, causaron muchas bajas a los Shermans y Cromwells. Los tanquistas británicos, avanzando por campos abiertos y con poca cobertura, sufrieron fuego desde posiciones ocultas en setos y edificios. Los tanques explotaron, lanzando sus torretas como fuegos artificiales. Las tripulaciones heridas dejaron los tanques. Algunos alcanzaron las zanjas. Otros murieron por fuego de ametralladora en campo abierto. Sin embargo, la enorme potencia de fuego aliada, incluyendo concentraciones de artillería divisional y de cuerpo que podían ser solicitadas por radio en cuestión de minutos, fue superando gradualmente las posiciones defensivas. Las tripulaciones alemanas de cañones antitanque fueron atacadas por fuego de contrabatería dirigido por aviones de observación y debieron cambiar de posición tras pocos disparos o arriesgarse a ser destruidos por los proyectiles que ajustaban el tiro sobre sus posiciones con creciente precisión. El pueblo de Granville-sur-Odon se convirtió en un punto focal de combates particularmente intensos. La juventud hitleriana mantenía posiciones fuertes, usando gruesos muros de piedra como cobertura. Los británicos enfrentaron intenso fuego de ametralladoras, morteros y panteras de apoyo. Las oleadas de asalto eran aniquiladas antes de llegar a los alemanes, pero los británicos insistieron, pidiendo artillería y ataques aéreos antes de reanudar los ataques. Avanzaron de forma metódica. Al anochecer, los británicos controlaban casi todo el pueblo, aunque francotiradores y puntos fuertes alemanes seguían resistiendo. Por la noche, sus fogonazos se veían en la oscuridad. Al anochecer del 27 de junio, las fuerzas británicas llegaron al río Odon, un modesto curso que serpentea por el campo normando. El río no era un gran obstáculo, pues podía vadearse en varios puntos, y tenía puentes intactos que los ingenieros alemanes no alcanzaron a demoler cuando la retirada fue necesaria. Los accesos al río estaban vigilados por posiciones alemanas en terreno alto y puestos de observación capaces de pedir fuego de artillería ante intentos de cruce. El 28 de junio marcó la crisis de la Operación Epsom, el día que determinaría si las fuerzas británicas podrían abrirse paso hacia terreno abierto. Las fuerzas británicas cruzaron el Odón y formaron cabezas de puente en la orilla sur, pese a los intensos combates y fuerte fuego. Cuando los comandantes alemanes reconocieron que esto representaba el principal esfuerzo aliado, el intento genuino de ruptura y no una simple distracción, se lanzaron contraataques con todas las reservas reunidas de sectores tranquilos. La juventud hitleriana envió sus últimos panzers al frente para enfrentar a los tanques británicos que cruzaron el río e intentaban ampliar la cabeza de puente. El 28 de junio las batallas de tanques al sur del Odón fueron combates confusos y cercanos que exigieron nervios y habilidad a las tripulaciones de ambos bandos. Humo cubría el campo con motores y cañones rugiendo sin parar. Los Sherman británicos, numéricamente superiores pero superados en potencia de fuego por los Panther y Tiger alemanes, intentaron imponerse mediante maniobras y volumen de fuego. La doctrina británica priorizaba velocidad y superioridad numérica, usando escuadrones de tanques para flanquear y suprimir posiciones alemanas con disparos rápidos de proyectiles explosivos, sufriendo averías mecánicas que dejaban los vehículos varados en el campo de batalla, con fallas en la transmisión y escasez crónica de combustible que limitaba la movilidad. Lucharon. Las tripulaciones alemanas eligieron posiciones con buenos campos de tiro tras días de preparación, rutas de retirada libres por huecos en setos y cobertura de árboles y terreno. Intentaron destruir los blindados británicos antes de que explotaran la cabeza de puente, sabiendo que si los tanques aliados rompían hacia campo abierto más allá del Odón, toda la línea defensiva alemana colapsaría y el camino a París quedaría abierto. Un escuadrón de tanques británicos de la 11ª División Blindada avanzó entre campos de trigo y encontró panteras atrincheradas en una loma baja. Los alemanes observaron con sus ópticas mientras los tanques británicos salían del terreno muerto
y esperaron a que los Sherman estuvieran a menos de 800 metros. El comandante de la compañía alemana dio la orden de abrir fuego. La primera descarga destruyó 4 tanques británicos, dañando sus cascos. Algunas tripulaciones se evacuaron y otros ardían. Los Shermans intentaron retirarse, pero se perdieron en el humo. Más tanques fueron destruidos al retroceder, algunos explotando al detonar su munición. En 5 minutos, el escuadrón perdió más de la mitad de su fuerza. Los sobrevivientes se retiraron cubiertos por humo de morteros de artillería, que lanzaron fósforo blanco para formar muros de humo, dejando restos en llamas, marcando su avance como monumentos al fracaso. Pero esas victorias tácticas alemanas no cambiaban la situación estratégica ni el desgaste. Por cada Sherman perdido, los británicos recibían 2 de reemplazo. Las pérdidas de tanques alemanes eran irreparables por la baja producción y escasez de combustible. Cada Panther destruido reducía permanentemente su poder de combate. No podían reemplazar a comandantes de tanque experimentados por tripulaciones entrenadas rápidamente. Los combates en los cabezas de puente de Odín siguieron hasta el 30 de junio en una lucha que agotaba hombres y máquinas. Los contraataques alemanes, incluido el segundo cuerpo Panzer SS con divisiones frescas del este, intentaron eliminar la saliente británica. Los ataques tuvieron éxito limitado, recuperaron algo de terreno y destruyeron tanques británicos, pero no lograron hacer retroceder a las fuerzas británicas al otro lado del río. La artillería y el poder aéreo aliados destruyeron las concentraciones alemanas antes de que reunieran fuerzas. Los ataques interrumpieron sus zonas de reunión. Para la Hitlerjugend, la operación Epsom fue una semana de combates casi continuos en condiciones terribles, con bajas en aumento constante. Las compañías que iniciaron con 120 hombres quedaron con 50 o 60, los demás murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Las compañías Panzer perdieron la mitad de sus tanques por fuego enemigo y averías mecánicas. El regimiento de artillería gastó mucha munición y los cañones se desgastaron por el fuego constante. El desgaste físico y mental en los jóvenes soldados aumentó. La falta de sueño y el incesante combate y artillería les impedían descansar. La pérdida de amigos sin sepultura y la falta de ayuda debilitaban la moral. Algunos hombres se volvieron fatalistas, creyendo inevitable la muerte y solo incierto el momento. Otros transformaron el miedo en ira, luchando con desesperación. Algunos se quebraron por completo, fueron encontrados acurrucados en sótanos o deambulando por las zonas traseras, incapaces de recordar a qué unidad pertenecían. Las bajas entre los líderes agravaron estos problemas. Los oficiales subalternos y suboficiales que lideraban al frente, según la doctrina alemana, morían en números desproporcionados. Los comandantes de batallón y compañía eran asesinados o heridos, obligando a reorganizar el mando constantemente. Kurt Meyer, al mando de la división tras la muerte de Fritz Witt el 14 de junio por bombardeo aliado, intervenía directamente en lo táctico, conduciendo su Volkswagen Kübelwagen a los sectores amenazados para reunir defensas y organizar contraataques. Al 1 de julio, la operación Epsom logró avances importantes pero no completos. Las fuerzas británicas controlaban un saliente de 5 kilómetros al sur del Odón, pero no alcanzaban la colina 112, su principal objetivo. Las defensas alemanas, aunque dobladas, no se habían roto. Las bajas en ambos bandos fueron severas. Los británicos sufrieron cerca de 4.000 bajas con más de 550 muertos. Las pérdidas alemanas fueron iguales o mayores, y más devastadoras por su poca capacidad de reemplazo. Epsom significó una transición clave en el papel y capacidades de la Hitlerjugend. La división había dejado de ser una formación ofensiva capaz de realizar operaciones móviles y ataques coordinados. Ahora solo defendía, atada a posiciones fijas, haciendo contraataques locales para recuperar zonas perdidas, pero sin poder lanzar ofensivas sostenidas. La fuerza blindada del regimiento Panzer SS-12 pasó de más de 100 a unos 40 tanques operativos durante la campaña. Las compañías de infantería estaban a la mitad de su fuerza o menos. Los suboficiales comandaban escuadras y los tenientes comandaban compañías. La batalla por Caen, en ruinas, se volvió un símbolo para ambos bandos en julio de 1944, siendo un objetivo político y militar. Montgomery lo había declarado un objetivo para el mismo día en su informe previo a la invasión. El hecho de que siguiera en manos alemanas representaba un fracaso visible de la planificación aliada
y provocó críticas de los comandantes estadounidenses. Para los alemanes, Caen era la pieza clave de toda la posición defensiva. La pérdida de la ciudad desestabilizaría el frente, permitiendo que los blindados aliados avanzaran hacia el sur, hacia campo abierto más allá del Bocage. La ciudad ya había sufrido grandes daños tras semanas de bombardeos. Los bombardeos aliados para frenar refuerzos alemanes destruyeron zonas enteras y mataron a cientos de civiles franceses en sótanos y refugios. El centro medieval de la ciudad, con su arquitectura normanda que data de Guillermo el Conquistador, había quedado reducido a escombros en muchas áreas. El río Orne dividía Caen, con puentes que proporcionaban los únicos cruces, todos ahora bajo el objetivo de la artillería aliada, que disparaba constantemente a los puntos de cruce sospechosos. Las fuerzas alemanas defendían las afueras norte y oeste de Caen. La juventud hitleriana ocupaba posiciones cerca del aeródromo de Carpiquet, al oeste de la ciudad, y en los suburbios de Buron, Auty y pueblos cercanos, ahora en ruinas. Estas posiciones habían sido fortificadas durante las semanas anteriores, con búnkeres construidos de concreto y escombros. Se demolieron edificios que impedían la vista en los campos de tiro y se colocaron obstáculos y nidos de ametralladoras en las rutas de acceso. Los cañones antitanques se colocaron para canalizar vehículos hacia corredores de fuego preparado. Las fuerzas canadienses atacaron el 4 de julio para capturar el aeródromo de Carpiquet y eliminarlo como puesto de observación. La operación inició con un bombardeo de artillería al amanecer y un asalto de infantería con apoyo de tanques. Los combates alrededor del aeródromo representaron algunos de los enfrentamientos urbanos más intensos de la campaña. Combates a corta distancia entre ruinas, el pueblo de Carpiquet y las instalaciones del aeródromo ofrecían excelentes posiciones defensivas. Los ingenieros alemanes convirtieron los hangares, la torre de control y las estructuras perimetrales en puntos fortificados. La guarnición de la juventud hitleriana, formada por infantería del 26º Regimiento Panzergrenadier de las SS y apoyada por ingenieros y artilleros antiaéreos como tropas terrestres, debía resistir a toda costa. La retirada sin órdenes significaba la ejecución. La infantería canadiense de los fusileros reales de Winnipeg y Regina avanzó a campo abierto hacia el aeródromo la mañana del 4 de julio. Al quedar bajo intenso fuego de posiciones alemanas ocultas, las ametralladoras con tiros cruzados eliminaron secciones enteras. Las MG-42, al disparar más de 1000 balas por minuto, formaron una pared de plomo. Los hombres caían en filas y los tanques canadienses fueron atacados por cañones antitanque ocultos y Panzerfausts. Varios Shermans fueron destruidos al inicio y sus cascos en llamas bloquearon el avance. Los canadienses se lanzaron al suelo por el fuego de artillería y pidieron ataques aéreos a la artillería real. Los cañones de 25 libras dispararon al aeródromo y los cazabombarderos atacaron los edificios, lanzando bombas y cohetes que abrieron agujeros en las paredes. Con el apoyo de fuego, la infantería canadiense reanudó el asalto, llegó a los edificios del perímetro y luchó ferozmente de habitación en habitación. El combate dentro de los edificios de Carpiquet fue brutal. Las granadas detonaban en espacios reducidos y el fuego de las metralletas resonaba entre las ruinas. Se usaron bayonetas y herramientas de zapa al acabarse la munición. Los defensores alemanes, muchos adolescentes de la juventud hitleriana, lucharon con desesperación. El 4 de julio por la tarde, las fuerzas canadienses dominaban casi todo Carpiquet. La guarnición de la juventud hitleriana había quedado muy reducida. Los canadienses perdieron más de 300 hombres. Las bajas alemanas fueron similares, pero significaron un mayor porcentaje entre sus defensores. La caída de Carpiquet abrió paso al asalto principal sobre Caen. Montgomery planeó una operación masiva el 8 de julio llamada Charnwood para capturar la ciudad con fuerza abrumadora y sin dejar nada al azar. La operación iniciaría con un bombardeo nocturno de la Real Fuerza Aérea, seguido de un asalto terrestre de 3 divisiones de infantería y blindados. El bombardeo nocturno del 7 al 8 de julio fue uno de los más intensos de la guerra. Más de 400 bombarderos lanzaron cerca de 2.500 toneladas de bombas sobre el norte de Caen. El objetivo era destruir defensas, puestos de mando alemanes y desmoralizar a los defensores. Muchas bombas cayeron en zonas residenciales ya evacuadas, creando escombros pero causando poco daño a las posiciones militares alemanas, en sótanos y búnkeres.
El bombardeo creó obstáculos intransitables, los incendios ardían fuera de control. Las bajas civiles francesas fueron significativas, cientos murieron en refugios colapsados. Las fuerzas alemanas, sorprendidas pero no vencidas, se prepararon para el asalto terrestre. Los sobrevivientes emergieron de los sótanos a un paisaje desolado. Las posiciones defensivas seguían casi intactas. El asalto terrestre inició al amanecer del 8 de julio. La infantería británica y canadiense, con apoyo de tanques, entró en Caen desde el norte y oeste entre escombros. La resistencia alemana fue inmediata e intensa. Cada calle era un campo de batalla. La juventud hitleriana luchaba al retirarse, defendiendo cada cuadra. Ametralladoras ocupaban los pisos altos, francotiradores eliminaban oficiales y equipos antitanque emboscaban tanques con Panzerfausts. El 9 de julio, los aliados ya estaban dentro de Caen. Las fuerzas alemanas se retiraron cruzando el Orne, demoliendo los puentes. La mitad norte de Caen estaba en manos aliadas, reducida a escombros. Capturada 5 semanas tarde, la batalla por Caen acabó con la Hitlerjugend. Las unidades estaban dispersas y mezcladas con otras, usadas de forma fragmentada para cubrir huecos en la línea. El regimiento Panzer de la división quedó como una compañía de tanques operativos y los batallones de infantería, diezmados y reducidos a fragmentos. Tras capturar el norte de Caen, y pese al desgaste y agotamiento, las fuerzas aliadas en el sur de Caen se prepararon para nuevas ofensivas hacia el sur y campo abierto. Más allá del Orne, las fuerzas alemanas, ahora posicionadas a lo largo del Orne y en las alturas al sur de la ciudad, prepararon posiciones defensivas para enfrentar estos ataques, usando el terreno a su favor. La juventud hitleriana mantenía secciones del frente al sur y suroeste de Caen, ocupando posiciones alrededor de la cresta de Verrières y en el área de la cresta de Bourges-Bus. Estas elevaciones, aunque modestas con menos de 100 metros, dominaban el campo y ofrecían excelente observación y campos de tiro en terreno abierto, que los atacantes tendrían que cruzar. La siguiente gran ofensiva aliada, la Operación Goodwood, comenzó el 18 de julio. Esta fue la operación blindada más ambiciosa de la Segunda Armada Británica, con 3 divisiones avanzando al sureste de Caen hacia Falaise. Goodwood inició con un bombardeo aéreo masivo de más de 2.000 bombarderos y 7.000 toneladas de bombas. Tras el bombardeo y un fuerte ataque de artillería, los blindados británicos avanzaron rápidamente, rompiendo las posiciones y arrasando los puestos avanzados alemanes, recorriendo varios kilómetros en pocas horas. Parecía lograda la ruptura, pero al acercarse los blindados británicos a la cresta de Bourges-Bus, hallaron posiciones preparadas. Los cañones antitanque alemanes de 88 milímetros, así como los Panther y Tiger, abrieron fuego. El resultado fue catastrófico. Decenas de tanques fueron destruidos en minutos. Las compañías Panzer de la juventud hitleriana se ubicaron en puntos estratégicos en la pendiente inversa de la cresta de Bourges-Bus, donde la inclinación protegía sus cascos. Enfrentaron blindados británicos a más de 1.500 metros, causando gran devastación. Los cañones de 75 milímetros de alta velocidad del Panther, de los mejores de la guerra, perforaban fácilmente el blindaje de los Sherman a esas distancias. Los artilleros alemanes, veteranos con muchos tanques destruidos y miles de disparos de práctica, usaban óptica avanzada y medidores de distancia para acertar al primer tiro. Cada Panther destruía tanques británicos antes de moverse a posiciones alternas. Los británicos, incapaces de devolver el fuego eficazmente por la baja potencia de sus cañones de 75 milímetros frente al blindaje inclinado alemán, solo podían intentar acercarse usando humo o retirarse bajo cortinas de humo. Se lanzaron proyectiles de humo para impedir la observación alemana, pero el viento variable hacía que el encubrimiento fuera insuficiente. Los comandantes de tanques británicos, al ver por radio la destrucción de sus escuadrones, pedían desesperados apoyo de artillería y ataques aéreos. Las posiciones alemanas eran difíciles de ubicar entre los setos y más aún de destruir con fuego indirecto. Goodwood logró avances territoriales limitados, adelantando la línea del frente aproximadamente 7 kilómetros en algunos sectores al cabo de 3 días, pero fracasó catastróficamente en lograr la ruptura prometida hacia campo abierto. Las divisiones blindadas británicas perdieron más de 400 tanques en 3 días, incluyendo más de 200 irrecuperables o irreparables. Las tripulaciones murieron quemadas dentro de los tanques destruidos o fueron asesinadas al intentar salir de ellos.
Otros sufrieron heridas permanentes por quemaduras, explosiones o fragmentos de proyectiles. Las bajas alemanas fueron mucho menores en términos absolutos, aunque seguían siendo significativas, considerando la limitada capacidad de reemplazo de la Wehrmacht y la disminución de su reserva de hombres entrenados. La Hitlerjugend perdió unos 15 tanques y sus tripulaciones en Goodwood, representando años de entrenamiento. Reducción notable pero no catastrófica del poder de combate. Más importante aún, la división había demostrado que los defensores bien posicionados y con equipo de calidad aún podían infligir bajas desproporcionadas a las fuerzas atacantes, a pesar de la abrumadora superioridad enemiga en número y apoyo de fuego. Para la juventud hitleriana, Goodwood fue un éxito táctico que validó brevemente la doctrina defensiva alemana, pero la victoria fue vacía. Cuando se ve en un contexto estratégico, la condición general de la división continuó deteriorándose inexorablemente día tras día. Las municiones eran tan escasas que algunas baterías solo podían disparar 10 proyectiles por cañón al día. El apoyo de artillería era cada vez más difícil de dar. Cuando se solicitaba, el combustible era desesperadamente escaso, y a veces los tanques no podían maniobrar para enfrentar amenazas debido a que los tanques de combustible estaban vacíos. Algunos tanques Panther simplemente fueron abandonados cuando se descomponían porque no había combustible para recuperarlos con vehículos de rescate. El personal de reemplazo llegaba sin suficiente entrenamiento. A menudo eran adolescentes que no completaban la instrucción básica. Muchos nunca habían disparado un arma antes de llegar al frente y tuvieron que ser enseñados por veteranos bajo fuego. La edad promedio y el nivel de experiencia de la división continuaron disminuyendo precipitadamente, ya que los veteranos endurecidos por la batalla eran muertos o heridos y reemplazados por muchachos que no sabían nada de combate. El conocimiento sobre cómo usar sus vehículos de manera efectiva, cómo utilizar el terreno y maniobrar era particularmente escaso, y los comandantes de reemplazo a menudo carecían del juicio táctico necesario para sobrevivir a más de unos pocos enfrentamientos. El periodo desde finales de julio hasta principios de agosto vio a la juventud hitleriana realizando defensa estática, manteniendo posiciones contra ataques limitados de los aliados, patrullando la tierra de nadie de noche para vigilar al enemigo y haciendo pequeños contraataques para recuperar posiciones. Esta guerra de desgaste beneficiaba al bando con más recursos, es decir, a los aliados. Las defensas alemanas al sur de Caen recibieron fuego de artillería constante todo el día. Los cañones aliados al norte de la ciudad alcanzaban cualquier posición alemana en su sector. El hostigamiento persistió día y noche, impidiendo el descanso y haciendo peligroso moverse incluso en la retaguardia. Los soldados aprendieron a dormir a ratos, despertando con cada silbido de los proyectiles entrantes. La superioridad aérea permitió que las aeronaves aliadas dominaran el campo de batalla. Moverse completamente a la luz del día era imposible sin arriesgar un ataque inmediato al suministro. Los convoyes, las baterías de artillería, las zonas de reunión de tanques y los puestos de mando eran vulnerables a los cazabombarderos que aparecían sin previo aviso. La amenaza aérea constante causaba daño psicológico además del físico. Los hombres vigilaban el cielo y se cubrían al oír motores. Oficiales de la juventud hitleriana recibieron la Cruz de Caballero por acciones defensivas que evitaron rupturas en el frente. El Sturmbannführer Hans Waldmüller, líder del tercer batallón del 25 Regimiento SS Panzergrenadier, obtuvo la Cruz de Caballero por su liderazgo en las batallas defensivas cerca de Caen. El premio resaltó su valor al reunir tropas en momentos críticos y su táctica para organizar contraataques que recuperaron líneas defensivas. El Hauptsturmführer Fritz Steger, líder de una compañía Panzer, obtuvo la Cruz de Caballero tras destruir varios tanques británicos en una batalla. En una ocasión, Steger atacó personalmente una columna de tanques británicos desde una posición de emboscada, destruyendo 7 Shermans. Antes de que su propio Panther quedara fuera de combate por el fuego enemigo, continuó dirigiendo sus tanques restantes desde una posición expuesta bajo fuego y se retiró solo cuando se agotó la munición. Estos actos valientes no podían cambiar la realidad estratégica de las fuerzas alemanas. La Hitlerjugend sufría un desgaste irrecuperable, con más bajas, pérdidas de equipo y terreno cada día. La división moría lentamente. La operación Totalice fue el quiebre. A inicios de agosto de 1944, la frustración aliada por el lento avance en el sector oriental llegó a su punto máximo. Las fuerzas estadounidenses rompieron el bocage en el extremo occidental y comenzaron la Operación Cobra el 25 de julio. La ruptura permitió una rápida explotación
con divisiones blindadas estadounidenses avanzando velozmente por las brechas alemanas y rodeando fuerzas enemigas rumbo a París y la frontera alemana. En los sectores británico y canadiense, el avance era limitado pese a los repetidos ataques y muchas bajas. El general Montgomery enfrentó creciente presión de Eisenhower y el alto mando aliado para lograr una ruptura. La captura de Falaise, un cruce de caminos y ciudad comercial a 40 kilómetros al sur de Caen, se convirtió en el objetivo inmediato. La primera armada canadiense, dirigida por el general Crerar, recibió la misión con todos los recursos. La operación, con el nombre en clave Total East, representó un intento de aplicar las lecciones aprendidas de ofensivas anteriores. El ataque iniciaría de noche para proteger a las fuerzas del fuego antitanque alemán, más letal durante el día. Transportes blindados permitirían a la infantería avanzar junto a los tanques y evitar quedar inmovilizados. Bombarderos pesados atacarían las posiciones alemanas antes del asalto terrestre. La luz de luna artificial, generada por reflectores en las nubes, daría iluminación sin destacar a las fuerzas atacantes. La planificación canadiense para Total East fue detallada. 4 divisiones de infantería y 2 blindadas, que conformaban la mayoría de las fuerzas canadienses y polacas en Normandía, atacarían en un frente estrecho para concentrar fuerzas. El objetivo era romper las líneas alemanas, llegar a Falaise de un golpe y cercar a las fuerzas alemanas que luchaban al oeste de la brecha. La inteligencia alemana detectó los preparativos canadienses a través de múltiples fuentes, pero carecía de la fuerza para evitar el ataque. La Hitlerjugend, ubicada en la ruta de la ofensiva, contaba con menos de 40 tanques y unos 3.000 infantes. Menos de una quinta parte de la fuerza establecida de las formaciones de apoyo estaba igualmente diezmada. La línea defensiva alemana, aunque fortificada, estaba poco ocupada y tenía brechas entre posiciones. La operación Totalice inició la noche del 7 al 8 de agosto con un asalto coordinado, siendo la ofensiva aliada más sofisticada en Normandía hasta entonces. La fase inicial casi sorprendió tácticamente. Fuerzas canadienses y polacas, avanzando en la oscuridad tras cortinas de artillería a 300 metros, rompieron las posiciones alemanas avanzadas. Antes de que los defensores pudieran reaccionar eficazmente al ataque nocturno, la infantería se desplazó en chasis de cañones autopropulsados convertidos, con el armamento principal retirado, creando transportes blindados de personal llamados canguros. Así pudieron seguir el ritmo de los tanques y protegerse de fragmentos y armas ligeras. Esta innovación, nacida de la dura experiencia y la ingeniosidad canadiense, evitó que la infantería quedara inmovilizada por el fuego defensivo alemán, como había sucedido en ataques anteriores. Columnas blindadas guiadas por radio y luz de luna artificial, creada por reflectores sobre nubes, avanzaron en la oscuridad previa al amanecer hacia zonas traseras alemanas. Las columnas rodearon los puntos fuertes alemanes, aislándolos para que la infantería los enfrentara, mientras las puntas de lanza blindadas avanzaban hacia objetivos a kilómetros detrás de las líneas alemanas. Los soldados alemanes en posiciones avanzadas a menudo no tenían advertencia del ataque hasta que los tanques canadienses pasaban junto a sus posiciones en la oscuridad, con los motores rugiendo. Al amanecer del 8 de agosto, al conocerse la magnitud de la penetración canadiense, las fuerzas alemanas empezaron a recuperarse del impacto inicial del ataque nocturno. Grupos de combate de la juventud hitleriana estaban dispersos en pequeños destacamentos por todo el sector defensivo. Por el desgaste previo y la necesidad de cubrir un frente amplio, los contraataques inmediatos contra las fuerzas canadienses, que avanzaron más allá de la artillería de apoyo, llevaron a que compañías de panzers, a veces con solo 3 o 4 tanques, se enfrentaran a la artillería aliada a corta distancia, donde las ventajas alemanas en blindaje y potencia de fuego podían ser decisivas. Estos enfrentamientos eran desesperados, con tanques disparándose a pocos cientos de metros o menos. Los tanques alemanes aprovecharon su blindaje y potencia de fuego superiores en combates cercanos, destruyendo varios tanques canadienses antes de retirarse al ser flanqueados o destruidos por fuego concentrado. La infantería se atrincheró en pueblos y bosques ignorados por las columnas blindadas canadienses durante el avance nocturno, obligando a los canadienses a pelear por cada objetivo en vez de avanzar rápido hacia Falaise. Granaderos Panzer jóvenes, algunos de solo 16 o 17 años y rostros imberbes,
Lucharon desde posiciones improvisadas con determinación fatalista, surgido del saber que perder significaba el fin de todo lo que les inculcaron desde niños. El pueblo de Sinto se convirtió en un punto focal de los combates el 8 de agosto. Las fuerzas canadienses que buscaban rodear el pueblo para mantener el avance fueron atacadas por cañones antitanque y panzers alemanes desde terrenos elevados. Tanques canadienses fueron destruidos al inicio, bloqueando rutas en callejones estrechos. La infantería que intentaba limpiar Sinto enfrentó fuerte resistencia de los granaderos de la juventud hitleriana en edificios de piedra. La segunda fase de Totalize, el 8 de agosto, incluyó un bombardeo diurno de bombarderos pesados estadounidenses y luego un nuevo asalto terrestre. Aunque participaron más de 1.500 bombarderos, el ataque masivo sufrió graves errores al identificar los objetivos. Varias bombas cayeron sobre las fuerzas canadienses y polacas en avance, causando cientos de bajas por fuego amigo y confusión que detuvo el avance. Las unidades se desorganizaron y los oficiales intentaron recuperar el control. A pesar de los bombardeos que destruyeron posiciones, los defensores alemanes mantuvieron una resistencia coherente y sus unidades siguieron intactas. La juventud hitleriana, ahora en pequeños grupos y no como división, realizó una defensa móvil. Las Panzer emboscaron a los canadienses desde escondites y se retiraron antes de ser rodeadas. La infantería contraatacó para recuperar los pueblos, y los cañones antitanque atacaron objetivos y cambiaron de posición. El 9 de agosto las fuerzas canadienses se acercaron a Falaise, pero enfrentaron mayor resistencia alemana. Con refuerzos, la Hitlerjugend y restos de otras divisiones mantuvieron la cresta de Verrières y la colina 112, dominando el terreno sobre las rutas de avance canadienses. Sturmbannführer Max Buncher, veterano comandante del Frente Oriental, lideraba la defensa del regimiento Panzer desde un puesto de mando avanzado. El 9 de agosto, tanques canadienses en la carretera de Confalès hallaron panteras y tigres atrincherados en emboscada. El enfrentamiento destruyó varios tanques canadienses antes de que el avance se detuviera entre humo y confusión. Wincher dirigió los contraataques moviéndose entre los tanques bajo fuego, coordinando el fuego por radio y asegurando el suministro de munición y combustible a las unidades de primera línea bajo fuego. Para el 10 de agosto, Totalice logró avances importantes pero no completos. Las fuerzas canadienses avanzaron 12 kilómetros, capturaron aldeas y causaron bajas a los defensores alemanes. Pillet seguía bajo control alemán. No se logró romper las líneas defensivas que permanecieron intactas aunque debilitadas. Para la Hitlerjugend, Totalice significó el fin como unidad de combate. Las pérdidas fueron catastróficas e irreemplazables. El regimiento Panzer solo tenía unos 15 tanques operativos de más de 100 de infantería. Los batallones quedaron como compañías y estas como pelotones. Las baterías de artillería perdieron la mayoría de sus cañones por el fuego enemigo. La división solo existía en el papel. Los sobrevivientes luchaban en grupos improvisados, unidos a otras formaciones y enviados donde las líneas alemanas peligraban. El costo humano de Totalize fue alto en ambos bandos. Las fuerzas canadienses tuvieron unas 1.400 bajas, con más de 300 muertos. Las bajas alemanas fueron comparables o incluso mayores en términos absolutos. Para los alemanes, la pérdida de equipo y personal experimentado no podía compensarse con las reservas limitadas de Alemania. El estado psicológico de los soldados sobrevivientes de la juventud hitleriana a mediados de agosto reflejaba agotamiento, trauma y la conciencia de una derrota inminente que ya no podía negarse. Hombres que llegaron a Normandía seguros de la victoria alemana ahora aceptaban la realidad. La abrumadora superioridad de los aliados, la falta de apoyo de la Luftwaffe y los constantes bombardeos crearon un fatalismo generalizado. Liderazgo y mando. La estructura de la Hitlerjugend reflejaba la dualidad de las SS, combinando profesionalismo militar y fanatismo ideológico. Los oficiales superiores de la división venían de la Leibstein, aportando experiencia y conocimientos tácticos adquiridos en años de guerra. El Brigadeführer Fritz Witt, primer comandante de la división, representaba esa mezcla de competencia e ideología. Witt, nacido en 1908, ingresó a las SS en 1934
y participó en casi todas las principales campañas alemanas desde Polonia. Nadie cuestionaba su táctica. Su lealtad a Hitler y al nacionalsocialismo era total. La muerte de Witt el 14 de junio por fuego naval aliado, que alcanzó su puesto de mando, eliminó una influencia estabilizadora en la división. Su sucesor, Standartenführer Kurt Meyer, era más complicado y controvertido. Meyer, nacido en 1910, ascendió en las SS por su desempeño en combate, no por conexiones políticas. Era agresivo hasta el punto de la imprudencia, a veces liderando ataques personalmente, valiente hasta el punto de la temeridad que ponía en riesgo su vida innecesariamente. Y era creativo tácticamente al desarrollar soluciones para los problemas del campo de batalla. El estilo de mando de Meyer implicaba intervenir personalmente en situaciones de primera línea. En vez de dirigir desde el cuartel, iba a los sectores amenazados en su vehículo, organizaba contraataques y animaba a las tropas. A través del ejemplo personal y la fuerza de su personalidad, este estilo de liderazgo mantenía la moral y evitaba colapsos por pura fuerza de voluntad, pero también corría el riesgo de que el mando quedara descabezado si él moría o resultaba herido. Los comandantes de batallón y compañía en la Hitlerjugend eran jóvenes oficiales de las SS, la mayoría en sus veintitantos, que unían compromiso ideológico y experiencia en el frente oriental. Estos oficiales lideraban desde el frente sufriendo bajas desproporcionadas como resultado de la doctrina alemana que enfatizaba el liderazgo. Con el ejemplo, Sturmbannführer Bernhard Siebken, líder del segundo batallón del 26 Regimiento SS Panzergrenadier, representaba este liderazgo. Siebken, condecorado con la Cruz de Caballero por su servicio en el frente oriental, lideró su batallón con táctica y valor, ganándose respeto. Participó en crímenes de guerra, incluyendo la ejecución de prisioneros canadienses en Le Mesnil-Patry. Tras la guerra, fue juzgado por un tribunal militar canadiense, condenado por testigos alemanes y ejecutado en la horca en 1949. La relación entre oficiales veteranos y soldados adolescentes era compleja y paternalista. Oficiales y suboficiales mayores actuaban como padres para soldados jóvenes casi como si fueran sus hijos. Esta relación paternalista creaba una fuerte cohesión en la unidad, pero también permitía la explotación y el abuso de autoridad. La disciplina en la Hitlerjugend era dura bajo cualquier estándar. SS. La ley militar castigaba de inmediato la cobardía, deserción o retirada no autorizada. Incluso la falta de determinación podía llevar a ejecuciones sumarias sin juicio. La policía militar de la división imponía estos estándares con consejos de guerra rápidos e implacables. El mando y control se deterioraron durante la campaña. Bajo la presión aliada, la artillería aliada apuntaba deliberadamente a los cuarteles generales alemanes. Las ubicaciones eran identificadas mediante inteligencia de señales y reconocimiento aéreo. Los puestos de mando eran destruidos por fuego enemigo. Las líneas telefónicas se cortaban y las comunicaciones por radio eran interferidas o interceptadas por señales aliadas. Los mensajeros de inteligencia eran muertos por artillería o capturados por patrullas aliadas. En agosto, la juventud hitleriana operaba por improvisación e iniciativa. Los comandantes de batallón en niveles inferiores tomaban decisiones tácticas sin consultar al cuartel general. Como la comunicación era imposible, los comandantes guiaban a sus hombres según la misión general, no por órdenes específicas. Eso nunca sucedió. En Normandía, para agosto de 1944, las fuerzas alemanas enfrentaban un gran cerco. El avance estadounidense en el oeste permitió una explotación profunda. Las columnas blindadas estadounidenses avanzaban rápido hacia Argentan y las fuerzas canadienses hacia Falaise desde el sur, en direcciones opuestas. Si estas fuerzas se unían, todas las fuerzas alemanas al oeste quedarían atrapadas sin salida. El alto mando alemán reconoció el peligro demasiado tarde. Después de días de negación, autorizaron la retirada de Normandía. Sin embargo, la orden llegó demasiado tarde para una retirada ordenada. El bolsillo de Falaise fue el campo de batalla final para gran parte del séptimo ejército alemán, el quinto ejército Panzer y restos de la Hitlerjugend. Los combates en el bolsillo de Falaise en agosto fueron apocalípticos. Miles de soldados alemanes, cientos de tanques y baterías de artillería con caballos, todos concentrados en un perímetro que disminuía, sometidos a fuego de artillería continuo y bombardeos aéreos. Cazabombarderos aliados patrullaban por turnos según informaron los pilotos. Encontrar objetivos era casi demasiado fácil.
La artillería disparaba misiones sistemáticas, cronometradas para impactar al mismo tiempo. La matanza era de escala industrial. La juventud hitleriana, ahora con unos 1000 soldados y pocos tanques de los más de 20.000 hombres. 2 meses antes intentaron mantener posiciones defensivas en el flanco sur del Bolsillo. Su misión era mantener rutas de escape abiertas para que otras unidades alemanas se retiraran al este antes del cierre total del cerco. Esta acción consumió la fuerza restante de la división en combates sin descanso. Los pueblos eran casas de muerte, donde los vivos tropezaban con muertos en la oscuridad y los caminos estaban bloqueados por vehículos destruidos. Cascos ennegrecidos seguían ardiendo días tras ser alcanzados. Caballos muertos hinchados por el calor de 30 grados y cadáveres en distintos estados de descomposición. El control del tráfico colapsó y ya no había policías militares para dirigirlo. El olor a muerte lo impregnaba todo, un hedor abrumador a carne podrida, caucho quemado y explosivos que cubría la garganta y las fosas nasales, haciendo difícil respirar. Los hombres heridos que podían caminar avanzaban hacia el este cojeando con muletas de ramas, brazos en cabestrillos ensangrentados y cabezas vendadas con vendas sucias y llenas de sangre seca. Los que no podían caminar eran abandonados sin atención médica, recostados contra paredes o en zanjas. Los suministros médicos se agotaron días antes. Sin morfina, los doctores hacían amputaciones sin anestesia en sótanos de casas y graneros, mientras la artillería impactaba arriba, cortando huesos con luz de lámparas. La disciplina colapsó cuando prevaleció el instinto de supervivencia. El orden militar y la cohesión se desintegraron, y los hombres arrojaron armas y equipo para huir más rápido. A los oficiales que querían mantener el orden a veces se les ignoraba o incluso amenazaba por soldados desesperados que no temían las consecuencias. Kurt Meyer intentó organizar operaciones de ruptura, reuniendo a los sobrevivientes en grupos de combate y liderando ataques hacia las líneas aliadas para crear corredores de escape a través del cerco. Estos esfuerzos tuvieron éxito limitado. Algunos grupos atravesaron posiciones aliadas, filtrándose por huecos en la oscuridad mientras avanzaban al este. Muchos murieron o fueron capturados, ametrallados al cruzar terreno abierto o al rendirse rodeados. El 21 de agosto la bolsa de Fallet ya estaba cerrada. Al unirse fuerzas estadounidenses y canadienses, capturaron a 50.000 soldados alemanes y los pusieron en jaulas improvisadas. 10.000 fueron asesinados y sus cuerpos quedaron en los campos de Normandía. Se perdieron cientos de tanques, miles de vehículos y casi toda la artillería. La destrucción era total y visible a kilómetros. Sobrevivientes de la juventud hitleriana que escaparon se reunieron al este del Sena a fines de agosto. Los rezagados que llegaban a los pases de lista mostraron claramente la magnitud de las pérdidas. La división que entró en Normandía en junio con más de 20.000 soldados y 150 tanques ahora solo reunía unos 600 sobrevivientes y menos de 10 vehículos blindados operativos. Estos sobrevivientes estaban física y mentalmente destrozados, sin posibilidad de recuperarse pronto. La mayoría llevaba semanas sin dormir bien, solo con breves siestas. Muchos tenían heridas infectadas por un tratamiento médico inadecuado. Todos habían visto destrucción incomprensible que atormentaría sus sueños. La división fue retirada formalmente del servicio en el frente y enviada a Alemania para su reorganización, un proceso que tomaría meses. Sin embargo, la Hitlerjugend que surgió de este proceso tenía poca semejanza con la formación que había luchado en Normandía. Los veteranos eran muy pocos y estaban demasiado traumatizados para proporcionar un cuadro efectivo. Los nuevos reclutas eran demasiado jóvenes, sacados de muchachos de 16 años y demasiado inexpertos. Evaluación y conclusión. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend llegó a Normandía como una de las unidades mejor equipadas y entrenadas de las fuerzas alemanas, pero terminó destruida tras la campaña. Sus recursos humanos y materiales fueron consumidos por 2 meses y medio de combate continuo contra un enemigo con una superioridad material abrumadora que no pudo ser superada. La efectividad de combate de la división disminuyó constantemente a lo largo de la campaña, en una trayectoria que no pudo revertirse en junio. La Hitlerjugend coordinaba operaciones a nivel división, con varios regimientos atacando al mismo tiempo. En julio, la coordinación bajó al nivel de regimiento con batallones casi independientes. En agosto solo se podían realizar acciones de compañía y pelotón. Al final de la campaña,
Los sobrevivientes luchaban como individuos o en pequeños grupos sin ninguna organización superior. Este declive reflejaba múltiples factores. Trabajando en combinación, las bajas redujeron tanto el número como la calidad del personal, del equipo, las pérdidas por acción enemiga y las averías mecánicas no podían ser reemplazadas. La escasez de municiones y combustible limitaba las operaciones, la superioridad aérea aliada paralizaba el movimiento durante el día y el fuego de artillería interrumpía el mando y control. El resultado fue la desintegración organizacional. La juventud hitleriana ganó fama entre los aliados como combatientes fanáticos. La reputación era en parte merecida, pero requiere contexto. La ideología de las SS impulsó su determinación para luchar. El estricto régimen disciplinario volvía más peligroso retirarse que luchar, aunque esta fama ocultaba las realidades tácticas. La juventud hitleriana destacó por su liderazgo, entrenamiento y equipo, pero al perder estas ventajas, su desempeño bajó. El costo humano de la campaña de Normandía para la juventud hitleriana fue catastrófico en términos absolutos y relativos. De unos 20.000 soldados que combatieron en junio, menos de 5.000 salieron ilesos y más de 8.000 murieron. El resto fue herido, capturado o desaparecido. Entre los muertos había muchos oficiales subalternos, suboficiales y técnicos cuya capacitación era insustituible. Los soldados más jóvenes, adolescentes que se habían unido esperando gloria y aventura, experimentaron en su lugar un horror y una destrucción más allá de lo que jamás pudieron imaginar. Muchos murieron en sus primeros combates, asesinados antes de aprender a sobrevivir. Otros quedaron heridos o lisiados de por vida. Lo que quedaba de la división fue retirado al otro lado del Sena, luego reorganizado en Alemania, con nuevos reemplazos, la mayoría aún más jóvenes que los que habían muerto en Francia. Al final del año no hubo descanso. Fueron enviados a combatir en la ofensiva de las Ardenas, enfrentándose a fuerzas estadounidenses en los bosques congelados de Bélgica durante la Batalla de las Ardenas. Tras esa ofensiva fallida, la división se retiró a Alemania, combatiendo en acciones desesperadas de retaguardia en el colapsado Frente Occidental. Cuando se rindieron a las fuerzas estadounidenses en Austria en mayo de 1945, la división Hitlerjugend ya casi no existía como unidad coherente. La mayoría de sus oficiales originales murieron o fueron capturados. Los sobrevivientes, en su mayoría adolescentes, se volvieron veteranos tras una brutal campaña. La visión de un ejército juvenil fusionado con ideología y acero blindado terminó en ruinas, pero no antes de dejar su huella en la historia. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, por favor considera dejar un like y suscribirte. Tu apoyo ayuda mucho al canal y valoro a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, cuídense.